Hola, un saludo muy especial a todos. Creo que por fin llegó la hora de contar el testimonio y me parece muy importante y además trascendental porque el testimonio nos narra lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y de verdad que la historia de salvación que Dios ha escrito en mi vida y que quiere escribir en tu vida, en la tuya, en la propia, en tu familia, en tu historia, tenga los percances y las dificultades que tenga, es maravillosa. Si uno lo deja, si uno deja actuar a Dios en su vida, si uno lo deja que pase por su vida y que escriba esa historia contando con nuestra propia libertad. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Cuenta con nosotros para escribir esta bella historia de salvación y hoy voy a contar una parte. Hay muchas partes porque Dios sigue actuando. Y es lo primero que te quiero transmitir hoy, que Dios sigue actuando, que está vivo, que no está ausente. Es más, hace poco nació, se hizo niño en un pesebre para entrar en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, el Dios en que creemos sigue trabajando, como dice Jesús, mi Padre y yo aún trabajamos. ¿En dónde? En la vida de quien se deje, en las situaciones diarias de quien se deje. Cuenta con nuestra libertad, con nuestra libertad. Dejémoslo hacer y hará grandes cosas como ha hecho en mi vida. Y hará maravillas, como todo aquel que cuenta su testimonio y narra el paso de Dios por su vida. Dios actúa, no está muerto. Alguna vez Nietzsche escribió, Dios está muerto, y al lado escribió Dios, el que está muerto es Nietzsche, Dios. Dios, no sé si creas o no creas, pero lo que te voy a contar hoy es la vivencia de un Dios de amor que actuó en mi vida, que me sacó, que me rescató y que sigue pasando por mi vida aún en medio de todas las dificultades que ocurren, porque ya les he dicho en otras charlas, en otras predicaciones, Dios no es un seguro. No voy a empezar a seguir a Dios y consigne y dé y ofrende y la mesa llena y no me vuelve a pasar nada. No, 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 no. No tiene nada que ver con eso, que es el Dios que queremos. Un Dios que nos solucione todo, un Dios que viva la vida por nosotros, no. Es un Dios que hace camino con nosotros, se hace cercano y nos acompaña aún en medio de todas las dificultades. Y por eso en el trasfondo del testimonio que les voy a narrar hoy aparece la imagen del resucitado. Porque es que el Dios de nosotros no está muerto, porque es que Jesús no está en el sepulcro. Sigue yendo por nuestros caminos extraviados de Emaús, buscándonos, acercándonos, preguntándonos por qué estamos sin esperanza, qué pasa. Y luego, como dice ese texto precioso, explicándonos las escrituras para que vuelva a arder nuestro corazón, se abran nuestros ojos y lo descubramos vivo y resucitado como está ahí. Ese es el Jesús, sin olvidar el crucificado. Pero ese es el Jesús de fondo, el resucitado, el que está vivo. Yo sé que mi Redentor vive, decía Job, y yo sé bien en quién me he confiado, decía San Pablo. Entonces, te invito a que escuches este relato con el corazón abierto y con la certeza plena de que el protagonista de este relato, que no es Chucho, no es Jesús Franco, es el Dios de la vida, quiere pasar a través de su Hijo Jesucristo, quiere actuar en tu vida y no importa lo que estés pasando, puede realizar en tu vida lo que hizo en mi vida, lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. Porque el testimonio se sigue escribiendo día a día, porque esta historia no termina simplemente cuando ahora yo acabe de narrar este hecho, no, son varios testimonios a nivel afectivo, emocional, económico, de enfermedades de mis hijos, y aún hoy en medio de esta crisis que vivimos, sigue pasando y sigue actuando y lo quiere hacer en tu vida. Entonces comienzo narrándoles esta bella historia de salvación donde siempre hay dolor y sufrimiento. Y bienvenido, porque ese dolor y ese sufrimiento, ellos dos no hay mejores maestros. ¿Para qué? Para que en medio de esa situación descubramos que Dios ha estado
y estará en nuestra vida. Hace tiempo estudié medicina, me iba a graduar de medicina, de médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, y antes de graduarme, antecitos, conocí a la que iba a ser mi esposa. 2 años de noviazgo, 2 años de noviazgo que prácticamente fueron durante toda la época del rural. Me gradué, repito, de medicina, el rural lo hice en México y después fui trasladado a Bejorral como médico director y posteriormente a La Ceja. 2 años más o menos de noviazgo, estamos hablando del 80 y... Ya uno pierde la memoria y el Señor sana las heridas y esos recuerdos dolorosos, más o menos del 87, 88, 89. Entonces, 2 años de noviazgo, repito, ya estábamos próximos a planear nuestra boda, a casarnos, cuando mi novia me llama. Yo estaba ya de médico director, repito, del Hospital de La Ceja, aquí en Antioquia, Colombia, y me llama mi novia y me dice que mataron al papá y a la mamá, que asesinaron a su papá y su mamá. Yo estaba ahí en La Ceja con 1000 ocupaciones, con 1000 cosas. Entonces le dije a mi hermano que por favor fuera con ella, mirar a ver qué pasó, que yo iba a arreglar en el hospital y a bajar cómo hacíamos, a bajar y a tratar de solucionar esa situación, a ver cómo hacíamos. Total, dejé otro médico encargado y me tocó bajar a mirar esta escena tremenda. Fuimos al hospital de Copacabana, donde tenían los 2 cadáveres. En esa ocasión, repito, fueron los 2 solos porque mi esposa Lina no viajó con ellos, porque yo el día anterior me quedé en La Ceja en la fiesta del Día del Amor y la Amistad y no bajé ni la llamé. Entonces ella me cuenta que se devolvió del carro y dijo, no voy a ir mejor a la finca, vayan ustedes dos. Cuando bajamos, llegué allá a la morgue de Copacabana, el médico era conocido, miré el cuadro tremendo, doloroso, horrible, le dije a ella que no entrara, que por favor me agilizara la necropsia. Entregaron los cadáveres, se hizo el entierro, se hizo todo lo que compende, todas las situaciones, y ya pasó un tiempito y efectivamente Lina y yo nos casamos. Nos casamos y empezó tremendo drama. A mí me tocó dejar la medicina, me tocó renunciar al Hospital de La Ceja para empezar a atender miles de cosas, porque el papá y la mamá efectivamente tenían mucha plata, pero había quedado mucha complicación. Hipotecas, carros sin traspaso, miles de cosas. Estaba su otra hermana con la que no se hablaba ni tenía buena relación porque se había ido de la casa. Entonces me tocó empezar con ella a solucionar todo esto, a enfrentar todo esto, conseguir un abogado para que saliera la sucesión. Al fin nos casamos y empezamos a trabajar en el taller que tenía el papá. Se solucionó con la otra hermana, se volvió a unir esa relación, eran nomás 2 hermanas hasta donde sabíamos. Enseguida les cuento lo otro, y empecé yo a vivir otro tipo de realidad. Ya la medicina quedó a un lado, no podía ejercerla, y empezamos a afrontar todo esto de la sucesión. La sucesión, que repito, había mucha complicación y había mucho enredo, y se nombró el abogado para esta sucesión, y resulta que cuando empezó la sucesión apareció una hermana media a reclamar lo que le correspondía. Tenía más o menos la edad de la hermana mayor de Lina, de Liliana, y efectivamente cuando fuimos al juzgado a mirar, Lina sufría de ciertas depresiones, de ciertas tristezas. Me preguntó, mi amor, ¿esa se parece o no? Yo le dije, no, ni riesgos, distintísima, pero era igualitica como todo hijo natural. Parece que antes de casarse, don Julio tuvo un desliz y esa señora quedó en embarazo y tuvo a esta muchacha. Entonces ya empezó a tocar solucionar no solo lo de la sucesión, los enredos y todas estas cosas, sino el problema con la hermana media, que no la podían ni ver, y eso me tocó a mí irlo afrontando, irme reuniendo con ella, diciéndoles que le tocaba en realidad lo que era, que no era culpa de ella, que simplemente tenía derecho a una tercera parte. Las cosas fueron avanzando así, trabajando en el taller, la sucesión avanzando, recibiendo los arriendos y esas propiedades, yo ya lejos de la medicina, cuando ya un día nos llamó el abogado, que estaba reunido con una gente por allá en la 70, aquí en Colombia, en Medellín, y que era una gente que decía que el papá le debía mucha plata, que le debía como $200.000 y que tenían que pagarlo o si no nosotros también nos moríamos. Esta gente parece ser que fue y nos hizo unos disparos en el taller, total,
tocó desaparecer del taller, cerrar todo y empezar a escondernos por toda parte. Por toda parte. Incluso les cuento una pequeña anécdota. Estando Lina y yo escondidos en una finca, fueron, parece ser, unos sicarios de Pablo Escobar a matarnos allá. Nos tocó ir por una portería y seguir escondidos. Fueron miles de dramas, casi pierdo la vida en la bomba que estalló en el Intercontinental. Cuando yo pasé por ahí, la señora que iba detrás la detuvieron y estalló ese carro. En fin, fueron muchas situaciones de peligro. Muchas situaciones dramáticas, pendiente de si la extorsión, de si no la extorsión. Cuando logró serenarse todo, salió la sucesión, me reuní con la hermana media, cuadramos todo esto y se normalizó, entre comillas, toda esta situación que les abrevio porque, repito, el protagonista no soy yo, ni las situaciones tremendas por las que pasamos, que hasta algunos me dicen, escribí un pequeño libro, un relato, y lo entregás, que se puede hacer una novela, cosa que no he descartado. Como estas que hacen parte de hechos de la vida real, porque es increíble todo lo que tuvo que suceder para que hoy esté con mi familia y con mis hijos. Se calmó la situación, reabrimos el taller, empezamos a trabajar ahí, empezamos una vida de pareja muy superficial, muy del mundo, muy de parranda, muy de licor, muy de rumba, muy de llegar tarde al amanecer al apartamento, con muchas comodidades, posibilidades de viajes, de diversión, porque había buen dinero y había buena capacidad económica. A los 4 años, más o menos a los 4 años, le dije yo a Lina, Lina, yo creo que ya es hora de que tengamos familia, de que tengamos hijos y que formemos una familia, tenemos la probabilidad y la capacidad. ¿Y qué le he dicho yo? Cuando le menté esto de tener hijos, fue una cosa tremenda. Se confundió, se angustió, lloró y cuando tenía un atraso era una cosa tremenda, se angustiaba y llegó a decirme, yo no nací para tener hijos. Yo viendo esta realidad como médico pensé, no puede ser sano que traiga un hijo, va a haber un rechazo, no va a ser amado, no va a ser querido. Y entonces decidí que me iba a operar, que me iba a hacer la vasectomía, y en una reunión de familia con mis hermanas, nosotros solíamos subir a San Antonio de Pereira, un pueblito de aquí de Antioquia, a parrandear por la noche, a un barcito que tenía un cuñado, nos tomábamos unos tragos y bajábamos tarde. Comenté esta decisión, dije, me voy a hacer la vasectomía para no tener hijos. En ese momento mi hermana, recuerdo, Martelena, puso el grito en el cielo, ¿cómo? Y Lina ahí mismo la miró como, ¿pero qué tiene? Y Marta dijo, no, es que uno no sabe, de pronto un accidente, enviuda o tal cosa. Entonces ella dijo, listo, entonces me opero yo. Total, se operó, se hizo la cirugía para no tener hijos, hasta 2 exámenes para verificar que hubieran quedado bien, dolorosísimos los exámenes, y quedó esa etapa. Yo renuncié a tener familia. ¿Por qué? Me preguntaría más adelante el sacerdote, y le dije, porque la amaba y porque a pesar de que con mis sobrinos disfrutaba, gozaba, como a pesar de que en mí estaba el ser padre, renuncié a esa idea. Fue transcurriendo así, ya operada el matrimonio, rumba, es muy superficial, una vida de pareja muy superficial, pero bien con los conflictos normales de una vida de pareja, que les aclaro. Ya me han oído esto cuando escucho incluso gente de la escuela donde voy. No, nosotros vivimos en permanente luna de miel. Pues yo suelo decir, sí, él vive en Canadá y ella en Argentina. Eso no existe. Aunque alguno estará viendo el testimonio. Ay, pero nosotros sí, bueno, bendito sea el Señor, son la excepción. Matrimonio, invierno, otoño, primavera y verano. Una montaña rusa, épocas buenas, épocas malas. Por eso en las promesas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todo lo que hemos oído. Es un proceso que se lleva toda la vida y es una decisión de amar al otro. Entonces, en esta vida superficial, un día mi madre me dijo, mi amor, hijo, ¿tú crees que es que la vida es nomás para parrandear, para pasar bueno, para disfrutar? No. Si en la vida de pareja no entra Dios, apague y vámonos, como diría la hermana Beatriz. Olvídese que es imposible sacar adelante la relación de pareja. Total, me dijo, hay una escuela bíblica católica Yeshua por allá en la 80, señor Oscar Henao y su esposa, que tienen unas reuniones de pareja los lunes.
¿por qué no vas? Entonces le dije a Lina y tratando de complacer a mi mamá, nos fuimos para allá. Nos fuimos para allá el lunes, llegamos el primer lunes y todo mundo levantando las manos, como he escuchado en tanto testimonio, cantando, alabando al Señor. Yo me hice en una esquinita, así como ven allá, donde nadie me pudiera tocar, donde no tuviera que hablar con nadie. Y de ahí salimos, ni fu ni fa, no sucedió absolutamente nada. Yo veía a veces gente por allá llorando, otros se abrazaban, otros cantaban y alababan al Señor, en fin. Entonces llegué y ya mi mamá, ¿cómo les fue? Yo, no mami, muy bueno. Ah, muy bueno, entonces vas a volver el otro lunes. Sí, mami, claro. Y empezamos a ir y aquí les dejo el primer tipcito. Esto del Señor no es de sentir. Esto del seguimiento del Señor no es, ay, lloré, no lloré. Yo vi que todos lloraron y no lloré. ¿Será que no me hizo efecto? ¿Será que no me sirvió? No, no es de eso. Es de decidir seguirlo a pesar de las cruces del camino. Es de negarse a sí mismo para que Él se forme en mí. Es de que yo disminuya para que Él crezca. Entonces seguimos yendo los lunes sin mucha emoción, sin mucha, hasta que esa palabra fue poco a poco penetrando. Porque es que esa palabra es como espada de doble filo. Penetra hasta lo profundo de tu corazón y te va transformando sin que te den muchas veces cuenta, porque es palabra no humana sino de Dios. Y actúa y permanece obrante, como dirá San Pablo, en ti y en mí y en nosotros los creyentes. Y poco a poco esa palabra fue actuando y transformando la vida de cada uno de nosotros. Poco a poco nos fuimos comprometiendo más con la escuela. Y les resumo, cuando menos pensamos, Lina canta, no sé si lo hará ahora, cantaba hermoso, empezó a cantar en el Ministerio de Música y yo a transportar los bafles de la escuela y acompañar a Oscar y a Luzma prácticamente a todas las iglesias, a todo lado donde se hiciera escuela de evangelización, escuela de oración, escuela de alabanza. Se hacía en las parroquias un ratico de oración, se leía la palabra, se explicaba aplicada a la vida y luego se terminaba con oración ante el Santísimo, y yo era el que transportaba los bafles a toda parte, a todo lado, en el carrito, Lina cantando y yo transportando los bafles. Por eso miren, tremenda fuerza la que tengo. De ahí desarrollé esta musculatura, mentiras, el mismo flaco de toda la vida. Poco a poco nos fuimos comprometiendo, repito, siendo coordinadores de comunidad. Empecé a estudiar los diplomados, Lina también, a cantar más compromiso. Incluso llegamos a hacer programas en Televida, programas en Televidoy, programas de la palabra, programas como pareja, y poco a poco muy metidos de lleno en la escuela. Tanto que decidimos dedicarnos de lleno a lo del Señor, y simplemente como los arriendos y las otras cosas daban de sobra, nos dedicamos de lleno al Señor. Concluida pues la etapa, ya me oyeron, de la tener hijos, ya no se podía, comprometidos aquí, y un día ya Oscar me dijo, es hora de que dejes de transportar solo los bafles y empeces a predicar. Les resumo, eso será otro día, otra parte del testimonio. Cuando menos pensé ya estaba predicando, comprometido, formándome, yendo a las parroquias, predicando en todo lado. Lina me acompañaba con el canto y siendo muy fructíferos a nivel de evangelización. De pronto llegó en la escuela la grabación de un CD. Les estoy hablando más o menos del 2002, 2003, uno va olvidando las fechas. La grabación de un CD con la voz de Lina, con la idea de que la escuela proyectara ese CD. Incluso tenía en sus planes, Oscar me comentaba, de que viajáramos promocionando el CD, yo predicando y Lina cantando. Empezó la grabación del CD con los muchachos de la escuela, hasta cerca de la escuela, por allá por la estación suramericana del metro, y esas grabaciones se hacían toda la noche y hasta elevadas horas de la noche, porque el muchacho que tenía ahí el estudio empezaba en forma cuando el metro de Medellín dejaba de hacer bulla por ahí. Durante todo eso que venimos a hacer casi 12, 13 años de matrimonio con Lina, hubo las crisis normales. Lo que les digo, verano, otoño, invierno y primavera, épocas de sequía, épocas de más unión, épocas de lejanía, las depresiones de Lina, mis ratos de mal genio, lo normal de una relación de pareja. Pero nunca hubo maltrato, ni físico, ni emocional, no hubo nada que uno dijera, hombre, estanque, no, al contrario, con el seguimiento del Señor, muchos aspectos se manejaron mejor. Durante la grabación del CD yo veía que hasta altas horas de la noche Lina se quedaba allá. Lina se quedaba allá, yo me quedaba esperándola en mi apartamento allá en el Poblado.
Total, durante la grabación del CD hablaba demasiado Lina con este muchacho del estudio. Yo nunca he sido celoso, pero un día sí le dije, mi amor, ¿de qué hablan tanto? ¿De qué hablan tanto? Que es que estás todo el día, toda la noche allá grabando y llegas aquí, sigues conversando y converse, y la veía un poco alejada y creía que eran situaciones de depresión. Me dijo, no, no, es que hay que cuadrar las notas musicales. Y yo, bueno, sí, yo no sé de música, además que esas notas son muy complicadas, pienso yo ahora. Esas notas son muy complicadas. Iba a terminar la grabación del CD, Lina muy distante, muy alejada, conversando mucho con él y muy callada en la casa. Yo creí que era una situación de depresión, total, les resumo. Terminó la grabación del CD, la idea era sacarlo. Ese día fuimos a la casa de este muchacho. Cuando entró Lina casi se le tira encima, qué abrazo tan grande. Yo dije, ¿cómo? Bueno, seguro la alegría de terminar el CD. Fuimos con Oscar, nos fuimos en ese diciembre para una finca que solía arrendar, mi familia. Y cuando estábamos en la finca, Lina totalmente distante, ausente y sentada conversando por teléfono todavía con él. Y yo, mi amor, pero ya no acabaron el CD, ¿qué es esa conversadera? No, no, notas pendientes, cosas pendientes. Incluso una noche que la esperé hasta tarde, como hasta las 2 de la mañana, recuerdo que yo estaba despierto y esperando como angustiado, y llegó toda ofuscada, pero ¿por qué me esperas despierto? ¿Qué es eso? Y yo, bueno, no, debe estar cansada o fatigada. De esta finca pasamos diciembre y nos bajamos en enero, volvimos a nuestro apartamento, repito, 12 o 13 años de casado, cuando una mañana viene Lina y me dice, terminémonos, separémonos, tú no me quieres. Quedé yo como usted que me está escuchando. Yo, ¿cómo? Barajámela más despacio. Separémonos, llevo 13 años mendigando amor, tú no me quieres. El mundo se me vino al piso. Yo simplemente decía, este silencio y todo es una situación de depresión, de sus enfermedades, de sus silencios, producto probablemente de situaciones tan difíciles como esto de la muerte del papá y la mamá, como este no querer tener familia, quién sabe qué realidades habría detrás. Pero quedé frío, quedé pálido y le dije, ¿pero cómo así? Recuerdo que en ese instante fui y en una cajita que tenía en mi closet saqué una carta que me había escrito cuando cumplimos 10 años de matrimonio y se la leí. No faltaba ahí sino decir que yo era el Mesías, suelo contar yo. Eres un hombre maravilloso, me has acompañado en toda esta dificultad, estuviste cuando estas amenazas, les cuento que me tocó reunirme con sicarios, con gente así, en fin, decía Mar, gracias por entenderme, y yo, ¿y esto? Ah, eso fue antes, ya no me querés, separémonos, hagamos disolución de sociedad conyugal, y hasta aquí llegamos, 13 años. Muchachos y muchachas, hermanos, ustedes que me escuchan, se me vino el mundo encima. Yo, ¿cómo? Y dicho y hecho, al otro día se fue de la casa. Quedé yo solo en ese apartamento, no recuerdo si 14 o 18º piso, y empecé a llorar profundamente. Me tiré en un rincón del apartamento a llorar, traté de pedirle explicación, pero no, es que no me quieres, pum, tajante de una, y se fue. Y lloré, y lloré, y lloré ese dolor en el alma, esa angustia, y llamé a Oscar y le dije, Oscar, mira lo que pasó. Vino Lina y me dijo que ya no la quiero, que nos separemos, que hasta aquí llegamos, que lleva 13 años mendigando amor, que ya no sé qué. Recuerdo que Oscar vino y yo había llorado todo el día tirado en un rincón del baño con ese dolor, con esa angustia. Pero aquí, ¿qué pasó? Y se sentó conmigo en el comedor y sacó una hojita y dijo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, Lina. Y yo, no, pues qué belleza de ayudante el que traje, séptimo, Lina, para mí es lo primero. Me dijo, ese es el problema, ese es el problema. Lo primero en la vida tiene que ser Dios. Tiene que ser el seguimiento del Señor. Tiene que ser el amor de Dios. Y yo lloré, y sí, muy bueno. Y recuerdo que me dijo, aquí hay dos situaciones, o una situación de pecado, o una situación de enfermedad y de depresión. Recuerdo que salí después de llorar ahí estando solo y me fui para los monjes benedictinos del Peñol en Guatapé, Antioquia, Colombia. Me fui a orar allá, no entendía, empecé antes de irme para allá con esa angustia, empecé, repito,
con dolor de muerte, empecé con hematuria, a orinar sangre, empecé a vomitar, no dormía, perdí más peso, bien flaco y perdiendo peso, entraba a la escuela como un sobre por debajo de la puerta, los ojos brotados, quedé flaco y me fui a Guatapé a los benedictinos a orar. Yo recuerdo que allá lloré tanto que al frente hay una represa y aumentó 5 metros o 6 o 7, yo no sé cuánto, porque no hice sino llorar. Y cuando estuve allá hablé también con el abad, el padre Guillermo, amigo mío hoy, y me dijo lo mismo, una situación de pecado o de depresión. O de depresión, ya la angustia me cogió, iba ante el Santísimo, lloraba, abría la escritura, mi Biblia hoy, los que la vean tienen señalado todos los salmos donde dice lloro día y noche, empapado la sábana, el dolor me llega hasta el alma, no aguanto más, todo está subrayado, yo no daba más y no aguanté más allá de los monjes y me vine, y cuando llegué al apartamento ya no había nada, ya Lina se había llevado todo. Ese día quedaron solo mis cositas, recuerdo que llegué y me asomé al balcón con la idea de pronto de tirarme, de quitarme la vida. Fui a coger los 2 revólveres que tenían y Lina se llevó las balas, entonces no me podía pegar un tiro tampoco. Entonces ya me miré en el balcón y dije, no, si me tiro de aquí de pronto me aporreo y me doy muy duro y me hago un chichón. Bromeo y repito porque el Señor sana, pero en ese momento de angustia llegué a contemplar la idea, pero no. Dios tenía, como tiene para ti, otros planes. Como dice el profeta Jeremías, tengo para ti un futuro de esperanza y no de sufrimiento y de dolor. Ya llorando, ya ahí destrozado, ya con el corazón partido, llamé a mi mamá y le dije, mami, voy para la casa. Me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, no, yo te cuento cuando llegue, yo te cuento cuando llegue. En un carrito monté las poquitas cosas que tenía y llegué donde mi mamá y recuerdo que le dije, mami, se acabó el matrimonio. Mi mamá se fue para atrás, me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, Lina dice que no la quiero. Y mi mamá con su sabiduría y sus canas va diciendo, no lo quiere, tiene otro, no sea bobo. ¿Qué me ha dicho mi mamá? No le pegué porque estaba muy viejita ya y por respeto, pero me provocó pegarle y decirle, respete que yo por esa mujer meto las manos al fuego. Puede ser otra cosa, otra realidad, pero me hace el favor y a ella la respeta. Y recuerdo que mi viejita y mi padre ya en el cielo, en ese momento, en esa vejez, ese golpe les dio muy duro. Mi papá se fue a llorar al patio de atrás, mi mamá se angustió y llegó el hombre de 40 años a la casa. Con las poquitas cositas, repito, que tenía ya, sin probabilidad ya de ejercer medicina, sin trabajo y sin aparentemente nada. Entonces dijo, ay, mijito, el tiempo hablará. Empecé yo ese proceso a la casa. Antes de llegar a la casa recuerdo que me reuní con Lina porque me dijo, hagamos ligero lo de la notaría, lo de la separación, y le dije, Lina, júrame por el alma de tu papá y tu mamá que no hay otro, que me están diciendo que hay otro. Y me dijo, te lo juro, no hay otro. Ya yo me tranquilicé, quedé más tranquilo y dije, es una situación de pronto de depresión, de tal realidad, y empecé ese proceso. Ojo a los que me están oyendo, ¿qué hago? ¿Que me dejó mi mujer? ¿Qué hago? ¿Que una infidelidad? ¿Qué hago? No, no, no hay nada milagroso, es un proceso que hay que vivirlo de 2 maneras, con Dios, con el resucitado o sin el resucitado. Con el resucitado siempre, ojo, siempre acabará en resurrección, en vida nueva, en futuro de esperanza, en cielo nuevo y tierra nueva, porque nadie se muere de amor. Nadie se muere de amor, solo Él. Este sí murió de amor, por ti y por mí. De resto nadie se muere de amor, y lo que te esté pasando, ojalá este testimonio te sirva para verme hoy. Ojalá hubiera tomado una foto cuando pasó eso en el 87. No me reconocerían. Y eso que siempre he sido bello y hermoso. Eso sí no se quita. Estoy bromeando. Pero lo que este hombre hace, cuando decides seguirlo, cuando no le das la espalda y cuando lo dejas trabajar, es maravilloso. Entonces empezó ese proceso en mi casa, donde mi papá y mi mamá, yo viviendo con los viejos, ellos sufriendo, y todas las noches bajaba para que no me escucharan llorar y me tiraba en el tapete de la sala de mi casa y me revolcaba. Yo recuerdo que me agarraba el estómago y ese dolor, los que lo tienen, lo han tenido, esa angustia, ese dolor de muerte, me atacaba y lloraba y me revolcaba y decía, ¿para qué esto? ¿Por qué esto? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede?
y después de llorar un rato había una imagen del crucifijo detrás y sentía que el Señor me abrazaba, me tomaba en sus brazos y me decía, tranquilo, no tengas miedo, todo va a pasar, calma, ten fe, confía, abandónate. Y ya subía y me quedaba dormido 1 o 2 horitas, que era lo que dormía máximo, el deseo de vomitar, la inapetencia, las ganas de no comer, una y otra noche así. Y llore, eso sí, todos los días salía para la Eucaristía en el barrio Belén de Medellín. Cerraba la puerta de la casa de mi papá y mi mamá y salía llorando para allá. Y salía llorando y angustiado por toda esa acera, subía llorando, escuchaba la Eucaristía y volvía. Suelo contar esta anécdota porque había por allá en una casa 2 viejitas, de esas que no tienen nada más que hacer sino sentarse a mirar qué pasa. Y todos los días que yo pasaba para la Eucaristía, un día logré oír que una viejita le dio un codazo a la otra y le dijo, ¡ahí viene el llorón! Y yo, ¿y cuál llorón? Usted joven, todos los días pasa, venga, díganos qué le pasa, qué sucede, que todos los días lo vemos llorando. Y yo, dejen de ser chismosas, oren por mí y seguí para la Eucaristía. Ese día recuerdo que el Padre dijo, y no se me olvidan esas palabras, Dios siempre llega a tiempo. Puede que se demore, entre comillas, pero actúa siempre en el tiempo preciso. Dios tarda, pero siempre actúa en el tiempo preciso. Y yo dije, bueno, qué maravilla, vamos a ver. Seguí donde mi mamá, hablé con la hermana Beatriz Cadavid, que ya en paz descanse, resucitada con el Señor, y me acuerdo que la hermana Beatriz Cadavid me dijo estas palabras, que fueron como profecía, y me dijo así, a veces no lo he contado en el testimonio, lo quiero hacer. Yo cuando los veía a ustedes como pareja, ojo, no le podemos preguntar, ya murió, decía, esta no es la mujer para vos, Chucho. Nunca me dijo por qué. Me dijo, esta no es tu mujer. Tu testimonio lo vamos a leer en unos años a la luz de la fe. Nunca me quiso decir por qué, pero me dijo esas palabras. Cuando los veía en misa, en la escuela, porque íbamos a la Eucaristía en San Marcos, cerca al convento de ella, decía, esta no es la mujer para vos. No sé por qué les queda en el aire esa profecía de la hermana, pero sí me dijo, tu testimonio lo vamos a leer en un tiempo a la luz de la fe, a la luz de la palabra. Ahora no entiendes, pero después lo vas a entender. Y yo, bueno, hermana, qué maravilla. Empecé Eucaristía, volví a la escuela, la comunidad oraba por mí, seguía yendo a Calazán, paré un tiempito de predicar, pero haciendo el proceso, el duelo, ese dolor. Recuerdo que salía a trotar, a hacer ejercicios y empecé a orar por Lina. Y decía, Señor, bendice esto, hijo. ¿Cómo, Chucho? No devuelva la grabación, que no es que no se entienda. No devuelva, que no es que no se entienda, sino que tenía el corazón lleno de rencor y de odio y decía, Señor, que la atraquen, que la maten, que le pase algo grave. Y poco a poco esa palabra que había estudiado durante tantos años, llevábamos ya casi 5 años, 6 años en la escuela, fue entrando en mi corazón y empecé a orar y a decir, Señor, bendícela, que me perdone todo lo que yo pude haber hecho, todos los errores que tenemos, sana su corazón, sana sus heridas, y empecé ese proceso de sanación en mi corazón. Recuerdo que durante esta época, durante este proceso, ojo, que duró varios años, todo mundo oraba por mí en la escuela, y un día recibí una llamada por la mañana, un beeper. En esa época se usaba el beeper y salió un mensaje en el beeper. Angélica, una muchacha que estaba en la escuela, que cantaba, decía, si tú permaneces fiel a mí, tu pasado será una miseria al lado de tu espléndido futuro. Job 8:11 y 13:15. Más o menos esas son las citas. Entonces, ahí está en mi perfil de WhatsApp la cita. Entonces decía, si tú permaneces fiel a mí, tu pasado será una miseria al lado de tu espléndido futuro, como a las 8 de la mañana. A las 12 del día, Margarita, otra niña que ya no está en la escuela, me puso un beeper. Y el beeper decía, si tú permaneces fiel a mí, tu pasado será una miseria al lado de tu espléndido futuro. Job 8:11 y 11:13. Y
Recuerdo que dije, estas dos se pusieron de acuerdo para ponerme este mensaje. Le escribí, llamé a Angélica y le dije, ve, ya hablé con Margarita y me dijo que ella te dijo que me pusieras este mensaje. Y me dijo, no, yo estaba orando ante el Santísimo y esa fue la cita que me vino. Llamé a Angélica, en fin, las confronté y las dos estaban orando ante el Santísimo y esa fue la cita que el Señor puso. Llamé a Oscar y le dije, Oscar, mira esto tan curioso, y me dice, grábatelo, es una profecía para tu vida y no solo para la mía, para la tuya que me estás viendo, para la situación que estás atravesando. Si tú permaneces fiel a mí, en el sentido claro, el que es fiel es Él. Uno es infiel cada rato. Tu pasado, y yo decía, mi pasado, viví bien, tuve todo, esto, lo otro, será una miseria, o sea, será nada al lado de tu espléndido futuro. Grabátelo, Chucho, que es una profecía. Y yo, sí, muy bueno, pero yo no veo nada. Yo en estos momentos no veo nada. ¿Cuál futuro, por Dios? No puedo ejercer medicina, estoy viviendo con mis papás, no tengo de qué vivir. ¿Qué voy a hacer? Grábate lo que es una profecía. Siguió el proceso de duelo, siguió el proceso de Eucaristía, alabanza, comunidad, todo, y ya me llamó Lina que fuéramos a hacer la separación en la notaría. La separación en la notaría, que no había nada que hacer, que yo no la quería. Eso sí, antes les cuento que ya en la escuela me empezó a decir la gente, Chucho, hemos visto a Lina con otro, la vimos besándose con Mauricio. ¿Qué me decían a mí? Me ardía el corazón, me provocaba era matar y comer del muerto, como decimos aquí, y yo no creía. Hasta que efectivamente pude comprobar que era eso. Pero ahí fue donde empezó ese proceso de orar por ella, orar por mí y pedirle al Señor que sanara mi corazón, que me diera la gracia de perdonar, de poder perdonar. Eso fue entonces un poquito posterior a ir a la notaría, donde yo firmé disolución de sociedad conyugal, renuncia a gananciales, a lo que yo tenía derecho, que era mucha plata, y separación de bienes. Me quedó solo el apartamentico que tenía donde vivía porque estaba a nombre de un sobrino mío, si no, no me había quedado absolutamente nada. Se hizo esa reparación, se hizo eso ligerito, el notario hasta me decía, usted sí es consciente de lo que está firmando, mire que está quedando sin nada, y yo sí estoy consciente, porque en una de las discusiones con Lina me insinuó que me casé con ella por dinero y le dije, no, ni riesgo, yo era uno, mira, médico, uno de los mejores de Bolivariana, inteligente, hermoso y de buena familia. No, yo no me casé por plata, tranquila, tenga todas sus cosas. Yo pensaba ser oftalmólogo y te aseguro que sería uno de los mejores oftalmólogos hoy, pero gracias al Señor tenía otros planes, que fuera profeta de las naciones, que llevara su palabra. Y eso es lo que me hace más feliz. Se hizo la separación, donde mi papá y mi mamá, haciendo el duelo, Eucaristía, con esa profecía en el trasfondo, tu pasado será una miseria al lado de tu espléndido futuro, y viviendo este duelo, recuerdo que ya mi corazón estaba sano en medio de esa oración. Ahí fue donde entendí lo que decía el Señor, ora por tus enemigos. No que fuera mi enemiga, pero por alguien que tengas algo, porque eso es lo que sana mi corazón y me da la capacidad de perdonar. Siguió este proceso y en una de esas Lina me llamó, Chucho, hablemos. Y entonces fuimos y conversamos en el apartamento de ella y me dijo, te tengo que contar algo muy delicado. Y yo ya sé que todas las noches en que yo me quedaba angustiado esperando, estabas teniendo relaciones con Mauricio, haciendo aeróbicos no espirituales propiamente, y se lo dije hasta en broma. ¿Por qué? Porque ya no me dolía, porque el Señor hace posible que tu corazón sane y hace posible que perdones. Todo se puede perdonar, donde hay amor hay perdón. Entonces le dije, yo ya te perdoné. Eso para mí fue durísimo, me provocó matarte, oraba y hablaba era que te atraquen, que te maten, que te roben, que te pase lo peor, que te dé cáncer. Pero el Señor fue obrando y actuando y yo ya sé que eso era lo que te quedabas haciendo en infidelidad, pero como fuiste tú, pude haber sido yo. Te perdono, tranquila, rehagamos nuestro hogar. Mi abrazo era un jueves de Calazán, de alabanza, aquí los jueves en Medellín. Me dijo, eres un hombre maravilloso, y me fui para Calazán, le conté a todo mundo. La gente en la escuela quedó muy impactada porque éramos una pareja líder. Bueno, voy a rehacer mi matrimonio, llegué por la noche, le conté a mi mamá y mi papá y la llamé. Lina, estoy feliz. Y me dijo, no, mejor no volvamos, yo estoy aquí con Mauricio y a él es el que amo. Tun, y colgó.
Ay, no se imagina. Sí, como está pensando usted que me está viendo. ¿Y qué sentiste? ¿Qué? Que volví a caer 400 pisos hacia abajo, que llegué hasta el infierno. Dije, pero ¿cómo es posible otra vez este dolor? Pero ya en el proceso el Señor ya había ido sanando ese dolor de muerte. En una vigilia pascual en Misioneros de Yarumal, ese dolor de muerte, el que usted ha sentido y puede que esté sintiendo en este momento, se fue yendo. Llegó una angustia, llegó algo crítico, llegó un dolor tremendo, pero ya no bajé tanto como había bajado antes. No caí tan lejos, teniendo presente que en medio de esta tormenta, siempre, siempre en medio de la crisis, el brazo del Señor estaba diciéndome, ven, como a Pedro. Señor, sálvame, gritó Pedro, y el Pedro, y extendiendo la mano, lo tomó y lo subió a la barca. En cada momento de crisis él extendió, no me quitó el dolor, me subió a la barca y me acompañó, se subió a mi vida. Total, esta situación, para resumirles, pasó 2 o 3 veces. En otra ocasión también me llamó, no, ya sí, vámonos para Aruba. Nosotros teníamos en Aruba ahí unas semanas de tiempo compartido, almorzamos en el rancherito, me tocaba predicar por allá en la Divina Eucaristía en el poblado. Antes de entrar a predicar la llamé y estoy feliz, ya, no, definitivamente no arreglemos, yo sigo con Mauricio 2 o 3 veces y yo a punto de predicar, entré a predicar, afortunadamente siempre que habla, que uno predica es él y no uno, que en medio de nuestra debilidad se muestra perfecta su fuerza. Hice la predicación, no sé ni qué dije porque él fue el que habló, y otra vez esa tristeza. Llegué incluso a proponerle en una de esas noches, la llamé y le dije, yo te acepto con Mauricio, hagamos un trío. No sea usted mal pensado, como los dos cantaban, dije, pues yo toco el tamborcito y hagamos un trío. Hasta ese punto llegué a perder la dignidad de decirle, yo te espero y te acepto con Mauricio. Hasta que llegó un momento en que hablando con Oscar me dijo, no, tenés la obligación de perdonar por tu salud, por la salud de ella, por el bienestar, pero ya seguir que pisoteen tu dignidad y destruir tu vida, ya no más. Entonces recuerdo que ahí como que puse los pies en la tierra y dije, no, ya perdoné, ya insistí, ya luché, porque de una vez les dejo claridad. Los matrimonios de hoy, ay, se me quemó la arepa o los frijoles y separémonos. No, hay que luchar hasta el máximo. Hay que tratar por todos los medios, porque es que es en las malas, en la infidelidad y en eso, donde se constata el amor. Te perdono y como caíste, aquí está mi brazo para levantarte. Pero llega un momento en que si ya está pisoteada tu dignidad, en que si ya te están arrastrando por el suelo y no quiere volver, tú no puedes seguir ese camino y no te puedes dejar arrastrar. Me fui para el tribunal eclesiástico en la curia de Medellín, me dieron una entrevista con un sacerdote y le conté la historia y me dijo, hombre, pero es que vos cómo sos tan bruto que renunciás a tener hijos. Le dije, padre, ¿usted estaba enamorado? Y me dijo, sí, de Dios, del Señor. Y yo estaba enamorado de ella. Y por eso opté por no tener familia, por eso la acepté así y renuncié. Y me dijo, no, hay 1000 causales, hay inmadurez afectiva, hay traumas, hay negarse a concebir, a tener hijos, hay 1000 causales para que ese matrimonio se declare nulo. Les resumo, fue un proceso muy doloroso. Es muy duro a veces leer lo que se escribe en esas líneas y las ofensas de parte y parte. Pero todo cuando se hace de frente al Señor, mejor dicho, la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. No están hablando con un santo, que no tenga errores, que no tenga defectos, que no hayamos peleado, que no hayamos tenido dificultades, pero como les dije al comienzo, nada grave, nada de decir, este es el causal, no. Uno tiene que estar alerta. Yo en mi matrimonio entendí el velad y orad. Uno abre la puerta y lo muerde el perro. El hombre o la mujer se pueden enamorar 1000 veces. Y eso sucedió. Y a pesar de la caída y de mi brazo para rescatarla, no quiso aceptar y decidió tomar otro camino. Le resumo, el sacerdote me dijo, hay 1000 causales, inicia el proceso, que este matrimonio es nulo, nunca hubo sacramento. El proceso se inició demorado, con testigos de por aquí, de por allá, y salió el proceso. Salió la nulidad, de la curia me mandaron una tarjetica, bienvenido nuevamente a tu iglesia católica, puedes iniciar nuevamente tu vida de cero. Y suelo contar que en este proceso duro, doloroso,
de noches de muerte, de noches de pasión, de noches de creer no amanecer, Dios se quedó dormido. ¿Cómo así, Chucho? ¿No hemos escuchado pues que no duerme ni dormita el guardián de Israel? No, no, Dios se quedó dormido y se le cayó un angelito. ¿Cuál angelito? ¿Cómo? Explícate, claro. La que hoy es mi esposa. La que hoy es mi esposa, Catalina Gómez. Miren, pertenecía a la escuela. Les cuento solo esta anécdota que es tremendo. Uno lo leí hoy. A Catalina el novio, a la que soy mi esposa, el novio la echaba cada 2 semanas, cada semana o por seguido. Y a veces acudía a Lina y a mí para que la escucháramos, para desahogarse. Y recuerdo que un día hablando con ella, Lina estaba al lado mío y le dije: Lina, esta es una mujer tan valiosa que si tú no estuvieras yo me enamoraría de ella. Y Lina me pegó un codazo y me dijo: ¿cómo así? Le dije: no, mi amor. Después me hizo el reclamo. Le dije: no, es que Catalina es muy valiosa, es un ángel, es una mujer de un corazón increíble. Y se volvió profecía esa palabra. No crean que fue tan fácil. La primera vez que le dije a Nacho, al que soy mi suegro: Nacho, estoy viendo a Catalina diferente, porque siempre con ella hacíamos programa de radio, era del grupo de jóvenes. La veía muy distinta. El Señor puso una mirada diferente un día que estábamos reunidos en la casa de ella. Y le dije al suegro y me dijo: ¿cómo? Eso es un escándalo, ¿cómo se le ocurre? Le dije: yo cumplo con decirte, estoy viendo a Cata diferente. Y cuando el Señor tiene unos planes para uno, Él allana los caminos. Nos hicimos novios total en medio de dificultades, en medio de muchos comentarios, de muchas murmuraciones, en más de pensar: mi amor, yo creo que nos casamos y a la escuela no podemos volver. No, el Señor nos tenía destinado para grandes cosas. Nos casamos por la Iglesia Católica nuevamente y empezamos nuestra relación. Nos fuimos a vivir a un apartamentico arrendado y empezamos a trabajar en la confección. Yo ya medicina no podía, yo no tenía otro trabajo, yo no quedé con mayores cosas y empezamos a trabajar en la confección con ventas mínimas. Muchachos y muchachas, recuerdo que Cata salía a vender y me decía: 12 de esta, 15 de esta blusita, muy poquitico, y en un momentico el Señor fue multiplicando las ventas, nos fue bendiciendo. Como veía yo esa promesa de Abraham: te bendeciré en todo, del todo y por todo. Y fuimos saliendo adelante y llegó el tiempo de nuestro primer hijo. Y pudimos planearlo, decidir cuándo, y tuvimos la oportunidad y la bendición de irnos a otro país a pasear simplemente. Y recuerdo que estando en ese país, a mí se me olvidaba este aspecto y decía que Cata tenía atraso. No tenía ni atraso. Y yo le dije: amor, hagámonos la prueba, hazte la prueba. Y me dijo: pero si no tengo ni atraso, ¿y dónde la vamos a hacer? Aquí en esta pieza de hotel. Y le dije: pues mi amor, en el pocillito del café, orinas ahí y después ya hacemos orinoterapia, ¿será? No, mentiras. Le dije: ahí orina, yo voy a comprar la prueba. Compré la prueba, orinó en el pocillito del café, no vayan a creer que nos lo tomamos. Me fui para el baño y metí ahí la tirita, metí ahí el aparatico y en el baño empecé a temblar. Cuando vi que aparecieron las 2 rayitas. Mi amor, estamos en embarazo. Al primer disparo, desde ahí me dicen el predicador tiro, no, mentiras. Al primer intento quedó Cata en embarazo. Tuvimos la oportunidad en ese embarazo maravilloso de hacerle la película a nuestro hijo, desde la concepción, desde a medida que avanzaba su barriguita, de decirle cómo lo esperábamos, cómo lo preparábamos. Imaginen ustedes mi alegría y mi felicidad. Ya había renunciado a eso mucho antes y llegó el momento del parto. Ese día estábamos ahí, pude entrar, entré con la filmadora, era cesárea porque este muchacho no bajaba, no quería encajar. Y empezó la cesárea, yo filmando ahí al lado de mi esposa, y apareció la cabecita de Jerónimo y empezó a llorar. Yo recuerdo que la doctora dijo: cójanlo que casi se desmaya. Yo me iba para los lados y ya sacaron a Jerónimo y lo pusieron en la incubadora. Cuando yo me acerqué a la incubadora, estaba este niño con las manitos extendidas. Y recuerdo que extendió su manito pequeña y cogió mi dedo y sonrió. Y soltó una sonrisa enorme y yo vi que era el mismo Jesús
el que sonreía conmigo, que era el mismo Jesús el que me decía, nunca te he abandonado. Viste que iba a estar contigo, viste que tu futuro iba a ser espléndido, viste que tenía un porvenir de esperanza. Este niño empapadito de sangre lo estaban limpiando, se aferraba a mi dedito pulgar con su dedito pequeño y sonreía. Fue la sonrisa de Dios, muchachos y muchachas. Fue la sonrisa de Dios que decía, siempre he estado contigo. Nunca te he dejado solo. Nunca te voy a abandonar. Nació este muchacho, bendecidos económicamente, las ventas aumentaron, pudimos planear nuestro segundo hijo David de igual manera, pudimos hacer paseos, pudimos salir y recuerdo que estando con nuestro hijo en el apartamento arrendado me asomaba a un balcón y veía a un papá que se revolcaba con sus hijos en una manga y le decía, mi amor, qué rico una casa un día así. Y recuerdo que me dijo, pídesela al Señor, que el Señor te la da. Total, hoy vivimos en una propiedad. Pensaba hacer el testimonio allá afuera que tiene una fuente con una virgen, frutales, una manguita, un regalo de Dios. Pero no se podía por la bulla. Nos regaló la casa, vivimos en ella, nació David, le hicimos también su película y el Señor nos bendijo enormemente. Veía yo mi espléndido futuro realizado. Y se sigue realizando, no solo con mis hijos y mi esposa, sino con la familia nueva que me dio, Nacho, Amparo, Berito, Felipe, Eli, Marcelita y los cuñados. No para de bendecirme, no para de llenarme de bendiciones y no para de cumplirse esa promesa. Tu pasado será una miseria al lado de tu espléndido futuro. Cielos nuevos y tierra nueva creó para mí y tiene para ti esperando. Está tocando hoy a la puerta de tu corazón y quiere que hoy escuches este testimonio, porque como me han dicho muchos y a los 40 años, cuando ya estabas viejito, saliste adelante, a mí que me está pasando esto ahora con mayor razón. Si el Señor reconstruyó tu vida, también puede reconstruir la mía. Por eso les decía, el protagonista no soy yo, es Dios, es Jesucristo, es este resucitado que ven al fondo que te dice, para mí no hay nada imposible. Mi Padre y yo aún trabajamos en cada una de tus realidades. Ya mi corazón está sano. Con Lina me he encontrado, yo sé que ustedes son chismositos como nosotros. Me he encontrado 2 veces nomás. La primera vez para una votación, la fui a abrazar y no se dejó. La otra cuando cumplí 50 años estaba con mi esposa en un restaurante y pasó y tampoco saludó. Hoy todavía oro y oramos por ella. Que el Señor la bendiga, que el Señor le muestre su rostro, le sea propicio y le conceda la paz. Que la traiga nuevamente a esos caminos de evangelización y que la haga muy feliz. Este testimonio, como todas las historias de salvación de Dios, nunca tienen final triste. En Dios la vida nunca termina. En Dios nunca hay finales tristes. Pero les dije que va a haber una segunda parte donde les voy a hablar del perdón en mi familia, de las enfermedades de mis hijos, una casi de muerte, de las crisis que hemos tenido, de los conflictos que tenemos y de todas las realidades y cómo Dios sigue actuando y obrando en la vida de nosotros, en la vida de cada uno de nosotros. Es increíble cuando miro hacia atrás y leo la historia a la luz del amor de Dios. Solo podemos entender nuestra vida si la interpretamos a la luz del amor de Dios, que siempre actúa, que siempre obra y que nunca, nunca nos deja solos. Esa es la invitación, a que lo dejemos trabajar en nuestra vida, a la que lo dejemos obrar, a que lo dejemos actuar y ni el ojo vio, ni el oído escuchó lo que Dios tiene preparado para ti y para mí y para todo aquel que abre la puerta de su corazón. Que el Señor los bendiga, que el Señor les muestre su rostro, que el Señor les sea propicio y les conceda la paz.